San Juan capítulo 11. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús, los primeros 4 versículos de este capítulo 11 de San Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos el tema en esta hora: la misión de la familia. Y mirando este pasaje de la Escritura, porque cuando hablamos de la misión, nos referimos al motivo, al propósito, al fin o la razón de ser por parte de una institución. Y aquí tenemos una familia conformada por 3 hermanos. Vemos la familia conformada por María, Marta y el menor de ellos era Lázaro. Y me llama la atención que ese lugar de Betania era un lugar donde Jesús frecuentaba mucho estar. Es más, la Escritura no deja de resaltar que era una familia amada por el Señor. Y qué bello nuestro Dios saber que nuestra familia es amada por el Señor. Esto es muy importante saberlo, ser amados por el Señor. Porque el vínculo perfecto en la familia es el amor. Es ese vínculo perfecto. Y entender la misión de la familia hay que entenderlo de quien la instituyó. Y el que instituyó la familia es nuestro Dios. Por eso la familia es considerada la institución fundamental de la sociedad, pues es en el seno de la misma familia donde se van a fomentar los principios, los valores. Ella tiene la fortaleza para encarar las dificultades que se enfrentan cada uno de los miembros. Y es precisamente con la práctica de estos principios y de estos valores cómo se desarrollan esos hábitos para poder existir. En esto reside la importancia de adquirir este conocimiento acerca del Dios que todo lo sabe y del que la instituyó. Debemos comprender el propósito y la razón de ser de la familia. Y es necesario comprender el diseño de Dios, porque fue Dios el que diseñó la familia. Y saben, su palabra bendita están esos planos que necesitamos para que nuestra familia pueda ser edificada en esos principios y valores establecidos en la palabra del Señor Jesucristo. Dios en su palabra ha trazado esas pautas que son específicas para concluir la necesidad de asumir un compromiso decidido y permanente con el núcleo de la familia. El Salmo 127 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestro Dios es el que edifica nuestra familia, y hay que dejar que ese arquitecto y constructor, que es el Señor Jesucristo, pueda hacer el trabajo que quiere hacer en nuestra familia. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el diseñador, es el creador de la familia. Y en su palabra encontramos ese manual que nos permite comprender cómo funcionan, cómo se especifican esos roles y esas funciones de cada miembro de la familia. Estos principios que orientan la construcción de la familia en el propósito de Dios están claramente definidos en la palabra. No es algo que lo vamos a tener por allá en oculto. No, no, no. La palabra del Señor muestra de qué manera podemos edificar nuestra familia. Y aparece en la palabra del Señor unos textos que vale la pena resaltar en esta hora. Y quiero tomar
de lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 5, a partir del verso 22, donde habla del sometimiento, esa parte tan difícil del ser humano. Porque hay problemas entre padres e hijos, porque hay problemas entre esposos, y en su gran mayoría el problema está en el sometimiento. Y ese sometimiento, la Biblia habla, es de unos y otros, unos con otros. El verso 21 dice, someteos unos a otros. ¿Y cómo hay que hacerlo? Esto no es de manera que nosotros lo hagamos de manera abrupta. No, Señor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está la clave. La clave del sometimiento está por el temor de Dios. Hay esposos que dicen, yo no me le sujeto a usted. Hay hijos que dicen, yo no me le sujeto a mis padres. Hay padres que dicen, yo con estos hijos no puedo más. Y algunos ni siquiera se quieren someter al mismo Dios. ¿Y qué problema tan grande con esto? Qué importante es que podamos entender nosotros que el Señor Jesucristo quiere que nosotros entendamos, que entendamos esos propósitos. Muchos de los conflictos a nivel familiar están allí, en ese sometimiento. Y dicen, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empiezan esos ejemplos. Y empieza a determinarse la palabra de Dios, a mirar a cada uno de los roles, de los integrantes de la familia. Cuando dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Como al Señor. No, es que yo a este señor no me le sujeto. Y de pronto dice el esposo, es que yo a ella tampoco. ¿Yo cómo me voy a someter a mi esposa? No, jamás. Pero aquí está diciendo, el apóstol Pablo pone un modelo para la familia. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí hay una relación entre Cristo y la iglesia. La iglesia del Señor se somete a Cristo porque Cristo es la cabeza. El verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. A los maridos les dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El Señor Jesucristo enfatiza la importancia de oír y de ser hacedores de su palabra. Estos textos que he leído en esta hora no son desconocidos para muchos hogares, pero ¿cuántos hogares dicen, no, yo otro programa más de familia, no, yo no quiero saber más de esos temas? Pero se está perdiendo algo que lo fundamenta. Porque cuando vengan las dificultades, si usted no tiene un buen fundamento, es donde muchos matrimonios fracasan, es porque no tienen un buen fundamento. Cuando el fundamento de tu hogar, cuando el fundamento de tu matrimonio, cuando el fundamento de toda tu familia es Jesucristo el Señor, la adversidad que venga la podrás pasar si estás fundado en el Señor Jesucristo. Es inevitable que cada familia transite por la crisis. Esas crisis son inevitables, ellas llegan. Pero lo importante es que cuando lleguen esas crisis, estemos bien fundamentados en la palabra del Señor Jesús. Cada miembro de la familia. Y qué importante cada uno cumplir el papel que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros.
La familia en el Señor tiene unas medidas claras, tiene unas normas, unos principios, un fundamento para la vida. Y cada uno de los miembros debe cumplir a cabalidad lo que está escrito en la palabra del Señor. En Romanos capítulo 5 nos dice la palabra del Señor a partir del verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, ¿qué es lo primero que usted quiere en su familia cuando viene un problema? Que eso pase rápido. Que se pase el tiempo lo más rápido posible. Cuando de pronto entre cónyuges se entra en un diálogo, están pensando el otro, ¿cuándo será que termina de hablar? Para que ya dejemos este tema ya y no hablemos más. Y algunos no abordan ciertos temas que son delicados, que saben que están allí, que es la piedrita en el zapato que está haciendo daño, pero no lo queremos abordar porque nos da miedo. Y muchas cosas las dejamos a un lado que porque ya sabemos cómo se va a poner el otro. Y yo digo, si hay temor de Dios, ¿por qué no hablar las cosas? ¿Por qué guardarlas? ¿Por qué hacernos lo que nos hace daño no lo podemos guardar? Usted si tiene un veneno lo tiene que botar lo más lejos posible para que no le haga daño a ningún miembro de su familia. Y si es así en el hogar, si es así en el matrimonio, si es así con los hijos, ¿por qué no estamos pendientes de estas cosas? ¿Por qué no enfrentamos lo que tenemos que enfrentar? Y sabe, hay quienes no quieren enfrentar las cosas, algunas dificultades en el hogar y dicen, no, dejemos eso así. Es que si hablamos de esto va a haber más problema. Y yo digo, si no hay capacidad para resolver esas dificultades, y en muchos casos es porque no hay fundamento en el Señor, porque uno en el Señor sabe que recibe las cosas con humildad, pero cuando hay orgullo nada se puede hacer. ¿A qué arreglo se va a llegar cuando hay orgullo? Cuando estamos sacando siempre el pasado, cuando traemos a colación siempre cosas que hacen daño. ¿Cómo dices que has perdonado y todavía te quedas en el pasado? No podemos vivir así. No podemos vivir en lo que el Señor nos establece en su palabra. Es que dejemos el pasado y lo perdonemos. Pero tú no puedes decir que perdonas y cada vez que te enojas traes el tema. Y lo estás involucrando siempre en lo del presente, involucrando cosas que decías que habías perdonado, pero toda vez que hay una discusión siempre traes ese tema. Y qué dificultad lo que trae eso en las familias. Qué dificultad estar recordando siempre las fallas, siempre lo mismo. Porque no se avanza, una familia así no avanza. Nos tenemos que revestir de humildad para podernos decir las cosas, escucharnos y constantemente ese tiempo de calidad, esa fortaleza en el amor en la pareja, ese cumplimiento del deber de los padres con sus hijos, el cumplimiento del deber de los hijos con los padres, esa hermandad que debe haber entre hermanos, sin discusiones, sin peleas, sin que hayan palabras hirientes, sin que se toquen esos temas. No que no se toque, no, hay que saber entrar a tocar ciertos temas que son delicados. Pero dice aquí que las tribulaciones producen paciencia. ¿Por qué? Porque uno siempre espera que el Señor traerá algo mejor para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge. En Dios podemos esperar la paz en medio de la tormenta. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros somos buenos para reclamar nuestros derechos, pero muy poco tenemos en cuenta nuestros deberes. ¿Cuál es tu deber en tu familia? Y esto trae delicados puntos que son neurálgicos en muchas familias. Y qué tristeza, hermanos, que tengamos a Dios en cuenta para nuestra salvación. Tenemos en cuenta a Dios cuando estamos enfermos. Pero poco se tiene en cuenta a Dios para
que dirija la familia, para que oriente nuestra familia, para que corrija nuestra familia. Hay quienes no les gustan estos temas. Cuando les dicen, hay programa de familia, no, entonces hoy no puedo. Y sacan excusas. Es que yo no sé por qué siempre que hablan de la familia no las tiran. Yo no hablo de eso. Yo creo que el martillo hace su trabajo porque es una herramienta que tiene una función. Pero qué difícil es clavar con un clavo torcido, ¿cierto? Pero cuando el clavo es recto, es mucho más fácil para clavar. Y algunos se han salido de la rectitud del Señor y por eso les es difícil ajustarse a lo que el martillo, que es la palabra de Dios, pueda ajustar en sus vidas. Y gloria a Dios por los que nos gozamos con la palabra de Dios. Y gloria a Dios por los que decimos amén a la palabra, aunque esos golpes sean fuertes para nuestras vidas, pero si es para darnos forma, como quiere nuestro gran alfarero, nuestro Señor Jesucristo, pues que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Pues suyos somos y a Él le pertenecemos. Gloria al Señor Jesucristo. Es de reconocer entonces ese trato cariñoso, porque ¿cómo es posible que tú seas cariñoso con otros menos con los de tu casa? Y hay quienes abandonan su propia casa, hermanos. No les importa cómo está la esposa, no les importa cómo están los hijos. Son como entes aparte de cada familia. Y los hermanos aquí en Yarumal han visto que yo soy muy enfático, hermanos, en el tema de hasta de comer. Porque algunos comedores en muchas casas está sobrando. Porque el comedor ya es solo y las habitaciones, cada uno con su televisor, con su dispositivo. Y cada uno está en su cuarto y no hay familia. No se ve dónde están las familias. No se reúnen como antes. Y a mí me encanta, hermano, acordarme de mi niñez. Porque cosas especiales que viví en la niñez, hermano, en momentos difíciles que teníamos, hermanos, en algunos momentos de nuestra vida, y orar al Señor y ver cómo Dios proveía el alimento para reunirnos ahí, hermano, en medio de ese desayuno, ese almuerzo, esa cena, que podamos departir los unos con los otros. Pero algunos, hermanos, la casa se convirtió en un hotel. Qué bueno que podamos hablar, que podamos platicar. ¿Por qué si somos capaces de comunicarnos con otros, no lo hacemos con los mismos de nuestra casa? ¿Por qué nos da tanta dificultad, hermano, tratarnos como familia? Y es difícil en esta cuarentena, en este confinamiento en el que estamos en este momento, uno escuchar quejas de familias que ya no se soportan. Ay, hermano, es que yo estaba enseñado a verlo en la noche y ya para acostarnos y ya eso era todo. Pero es que ya diario hay, hermano. Es que no me lo aguanto, es que mire cómo hace y mire que... Y empiezan una cantidad de factores de dificultad. Y yo digo, ¿por qué no hay paciencia para soportarnos los unos a los otros? ¿Qué es lo que está haciendo falta en nuestras familias? ¿Qué será el ingrediente? ¿Qué será el elemento que nos hace falta en nuestra familia? No podemos, hermano, dejar de reconocer que en la vida matrimonial, que en la vida del hogar, que en la vida de cada miembro de la familia, es necesario que repose el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a Dios en nuestro hogar. Y necesitamos considerar, necesitamos reconocer, necesitamos apreciar, hermano, apreciar cada cosa. Pida permiso cuando va a pasar de un lugar a otro. Hermano, hasta para el baño se pelea. Contenciones, hasta para una cuchara o un plato de comida. La autoridad en nuestro hogar, suprema, la autoridad suprema en nuestro hogar debe ser nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos todo lo que nuestro hogar necesita.
Son muchas las ventajas que tenemos cuando en nuestro hogar está el Señor, porque ahí está la bendición de Dios. Hermano, si está el Señor, esa es garantía de tener victoria. Esa es garantía de que nos vaya bien en nuestro hogar. Pero no podemos tener un hogar de bendición si no nos respetamos, si no practicamos el respeto. El respeto del espacio del otro. En la forma en que nos tratamos, en la forma que pedimos las cosas. Aún hasta la disposición para hacer el altar familiar. Algunos no quieren hacer el altar familiar. ¿Que eso para qué? Pero yo me gozo en el Señor, hermano. Aquí en Yarumal hemos sido testigos que en altares familiares Dios se ha manifestado y el bautismo del Espíritu Santo se ha dado en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hay sinceridad para adorar a Dios, porque hay una búsqueda de parte de cada miembro de la familia en que hay una necesidad grande de Dios. Cada uno de nosotros cumpla el papel. Esa es la función que nos recalca la palabra del Señor y que debemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enfatiza la importancia de que cada miembro de la familia pueda cumplir su función. Todos y cada uno de nosotros, no es un secreto. El mundo tiene una corriente contraria a la palabra de Dios. Por eso estos principios, estos repugnan en algunas mentes. ¿Sabe por qué? Porque van en la misma corriente en la que va el mundo. Pero nuestros hogares, nuestra familia no va así de esa manera. No, Señor. Los hijos de Dios tenemos que obedecer al Señor Jesucristo. Entonces le está diciendo a los maridos, amad a vuestras mujeres. Las esposas, respeten a su marido. Y a los hijos se les dice y se les ordena, porque esto no es simplemente un consejito, no. Esto es una orden directa de Dios, y a los hijos se nos ordena de parte de Dios a obedecer a nuestros padres en el Señor, porque esto es justo y es el primer mandamiento que contiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. La obediencia a los padres es un principio de vida y para vida. Y fíjense en ustedes en esto, porque eso va a depender en el futuro de esos hijos. Esta obediencia no está condicionada a que los padres sean buenos. Hay que obedecer y honrar. Es un deber hacia los padres, sean estos creyentes o sean inconversos, sin importar que nos hayan cuidado o nos hayan abandonado. Esto agrada a Dios. Por lo tanto, es un deber, gloria al Señor Jesús. Es un deber para con Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esto implica ese principio de sujeción a la autoridad, que es un principio indispensable para la vida. Pues quien se sujeta a sus padres se sujeta a Dios y a toda autoridad terrenal, como lo declara Romanos capítulo 13, el verso 1. A los padres el Señor también nos da muy seriamente, nos manda a que cuidemos esos hijos que son herencia del Señor. Nos dice la palabra del Señor en el Salmo 127, el verso 3 al 5. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene hijos puede decir que Dios lo ha bendecido y no tendrá de qué avergonzarse cuando se defiende en público delante de sus enemigos. Dios enfatiza la necesidad de valorar apropiadamente a nuestros hijos como el valioso tesoro que representan. Es un deber de los padres formar nuestros hijos, formarlos en los principios bíblicos, criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor, porque este es el principio de Dios a los padres. Allá en Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 6, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Estoy hablando de la versión
internacional que dice: incúlcales continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Yo quiero que usted tome la palabra de Dios en esta hora y pueda tomar una resolución para su vida. Examínese frente al espejo de la palabra de Dios y procure que su matrimonio y procure que su hogar se parezca más a Cristo. Yo quiero que en esta hora usted donde está pueda decir: Señor, que mi hogar se parezca más a ti, oh Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir esto? Que mi hogar se parezca más a mi Señor Jesucristo. Hay que oír la palabra, pero no solamente oírla. Hay que ponerla en práctica. Esta palabra que tú estás oyendo, dile al Señor: Señor, esta palabra que yo estoy oyendo, que sea de bendición, que redunde en bendición para mi familia. Los cambios deben empezar por usted mismo. No espere que el otro cambie. Yo no puedo esperar o pretender que los demás cambien y yo me quedo como estoy. No, yo estoy bien, cambien ustedes, que mire este error, mire el otro. No, debe empezar por mí. Debe empezar por mí ese cambio. Debe empezar por mí todo eso. Y empecemos a desarrollar el carácter de Cristo en cada hogar, en cada uno de los miembros. Hermano, qué bueno ser bendición para nuestros hijos. Qué bueno ser bendición para nuestro cónyuge. Y por último, quiero invitarle que usted en esta hora le diga al Señor Jesucristo: Señor, yo no solo te invito, yo quiero que te quedes en mi hogar. Yo quiero que te quedes en mi matrimonio. Y no me salga con que, hermano, en mi hogar ya no hay nada que hacer. En mi matrimonio, hermano, todo se acabó. A mí la Biblia me sigue diciendo que para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. ¿Y será que esto no cabe también para nuestros matrimonios? ¿Será que esto que es imposible para los hombres, que para Dios es posible, no cabe para nuestra familia? Alguno dirá: no, hermano, lo mío ya se acabó. Aquí no hay nada que hacer. ¿Y será que el mismo que nos hizo del polvo de la tierra no puede hacerte una familia nueva? ¿No puede generar en nosotros un cambio, hermano, que el vínculo del amor nos una más y más? Ese amor de Jesucristo abunde en nuestros hogares, en nuestras familias. Y que cumplamos la misión para la cual el Señor instituyó la familia. Hermano, créame que Dios no instituyó la familia para que viviéramos malucos, para que no nos entendiéramos, para que no nos comprendiéramos, para que no le sacáramos provecho a esto de vivir en familia. La Biblia dice: ay del solo, porque él hace habitar en familia aún a la estéril. Si el Señor se preocupa aún por aquella que es viuda, por aquella que es estéril, ¿cómo no se va a preocupar por todos los miembros de la familia? Debemos entender, hermano, lo que sostiene nuestra vida, lo que sostiene nuestro matrimonio, lo que sostiene nuestra familia es Dios. Vamos a reconocerlo en esta hora. En esta hora el Señor Jesucristo nos habla por medio de su palabra. Y yo no sé si alguno estará de acuerdo conmigo en darle gracias al Señor Jesús porque Él derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Si hay algo que ha afectado tu hogar, si hay algo que ha hecho daño en tu vida espiritual, si ha hecho daño en tu familia, de pronto hay rencillas, hermano. Hay familias que no superan ciertas dificultades y se han quedado, hermano, con ese veneno, con esas heridas. Aquí está el que sana. La Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y eso incluye las del alma. Y Él es capaz de sanar todo lo que esté pasando en tu vida o lo que haya pasado. Así sea un pasado doloroso que tú hayas vivido en tu familia. El Señor Jesucristo es el único, hermano, que llena todo vacío.
aquellas situaciones que no has podido superar. En Dios, en el nombre de Jesús le digo, en Dios las podemos superar. En el nombre de Jesús se lo digo, reciba esta palabra, por favor. El Señor Jesucristo quiere ayudarle. No se niegue a la ayuda del Señor. Más bien rindámonos delante de Él. Digámosle, Señor, de ese que está hablando el pastor, yo soy uno que necesito, Señor, en mi familia. Yo soy el primero que necesito que tú obres en mi hogar, en mi familia, en mi vida.